Muy buenas a todos, mi nombre es Bodan Sirojit, soy pianista, compositor, profesor de educación musical, musicólogo y en este caso vuestro tutor de lo que va a ser nuestro viaje por el pasado. Vamos a estar explorando una de las composiciones más importantes del repertorio barroco, que es el Preludio en Do mayor de Johann Sebastian Bach, que figura en su versión final en lo que es el primer preludio o la primera pieza que abre el clave bien temperado. Lo que vamos a ver aquí es tres versiones. Empezaremos por una versión temprana, que fue la primera que pude recuperar dentro de las diversas versiones de Bach, y para muchos será una sorpresa, porque estamos tan habituados a oír la versión final que normalmente pensamos que, pues fue quizás ese genio de Bach que inicialmente ya llegó a todas las conclusiones musicales, armónicas y estructurales que tenemos en la versión final, que evidentemente luego se reutilizó en muchas versiones y se convirtió en piezas como el Ave María de Gounod y demás. Pero al analizar esta versión primera nos daremos cuenta de muchas cosas que incluso son bastante chocantes, que posteriormente Bach en otras versiones ha ido mejorando. Y esto sería una lección desde mi punto de vista muy importante para compositores. Este canal está orientado al estudio de la composición y lo que vamos a intentar hacer aquí es proponer un poco las bases o los fundamentos para los estudiantes de composición que, deseen aplicar y asimilar las técnicas de la composición, en este caso barroca, a sus propias piezas. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a escuchar primero esta versión. Voy a intentar tocarla como está escrita, pero sí que es cierto que añadiré un poco de pedal para que suene con mayor resonancia. Lo que podemos ver es que al principio se escriben los arpegios de esta manera, ¿vale? No llegamos a tener esta nota ligada como ocurre en la versión final, y luego directamente Bach se limita un poco a escribir lo que van a ser los acordes, suponiendo que vamos a continuar con el mismo esquema de arpegiación. Esto también deriva un poco en una rápida escritura, con lo cual muestra un poco la velocidad con la que Bach escribía este tipo de piezas. Ya sin más, empezamos a escuchar la primera versión del clave bien temperado de Bach, Preludio 1. Vale, esta sería la versión inicial que hemos podido escuchar. Como dije al comienzo, puede resultar bastante chocante para muchos que nos hemos habituado ya a la versión final. Luego tendremos esta versión de Friedman que veremos a continuación y explicaremos un poco cuáles son los cambios que han realizado. Y finalmente llegamos a la versión que ya conocemos todos, que es la versión
final que Juan Sebastián Bach editó y reescribió. Con lo cual empezamos analizando armónicamente lo que es esta pieza. Dado que se trata de un preludio barroco, y en este caso de figuración continua, lo que estamos escuchando es una progresión armónica. Entonces, realmente el contenido como tal va a ser principalmente de carácter armónico, no vamos a estar analizando cambios texturales. Sí que podríamos comentar brevemente el patrón original, porque este patrón es el que luego se va a convertir, digamos, en el motor de todo lo que va a ser la pieza, y es llamativo un poco la distribución que tienen estos arpegios, donde podemos observar una agrupación que sería bastante moderna en cuanto a rítmica, porque lo que tenemos es un grupo de 2 notas y luego 2 grupos de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sería este arpegio y las 2 primeras notas sueltas. Evidentemente, tal y como se suele tocar, pues no se acentúan estos ritmos irregulares, no solemos dar el acento a los soles, sino que más bien solemos tocarlo con la métrica habitual del 2x4, intentando hacer un crescendo y diminuendo. Entonces, esta sería un poco la discusión del patrón. Como tal, pues son 5 partes, tampoco tenemos gran complejidad. Y ahora sí que lo que vamos a hacer es centrarnos un poco en analizar la armonía y la estructura. En las 3 versiones que vamos a ver, lo que es el inicio, el incipit, los 4 primeros compases, lo que podemos llamar como la exposición 1, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, exposición 1, pues es la misma. Entonces empezamos en la tonalidad de Do mayor, evidentemente tenemos aquí Do mayor, es el preludio en Do mayor. Empezamos con el primer grado, que es la tónica, Do mayor. Y del Do mayor pasamos al segundo grado, en este caso menor, que ponemos en minúscula. Estaría invertido, la inversión que tenemos aquí concretamente es la cuarta, pero primera, segunda sería la tercera, ¿vale? Entonces, para indicar las inversiones ponemos letras. Si es B sería primera inversión, C segunda inversión y D sería la tercera inversión. Y luego en este caso, pues es cierto que tenemos un séptimo grado. Entonces, las notas que conforman este acorde es Re, Fa, La, con el Do, Re, Fa, La, Do. ¿Y por qué pasamos a un acorde invertido tan pronto? Pues la principal razón que lo hace justificar sería la presencia de este Do, que funciona como una nota pedal. Este Do se mantiene, digamos, del compás anterior y lo podríamos resaltar aquí. Tenemos el Do presente y se convertiría un poco en el anclaje de la línea que posteriormente vamos a ver que desciende. De hecho, un poco la lógica de todo el preludio es, tras ver un poco esta versión, es la progresión descendente de ese Do superior, que podemos señalar en azul, al Do inferior a través de lo que sería un movimiento descendente. Podemos ver como la línea que está trazando el bajo pues va descendiendo, descendiendo, y finalmente alcanza lo que va a ser el Mi. Una vez que llegamos al Mi, pues Bach hace simplemente una cadencia perfecta. Fa, Sol, Sol, Do. Entonces, esa sería un poco la lógica musical que, bueno, nos lleva desde de los primeros 4 compases con esta secuencia hasta lo que va a ser el cierre final, que podríamos o bien indicar aquí con la llegada del Do, o si queremos empezar desde el 4º grado, pues podríamos verla desde esta sección. Y eso constituiría un poco lo que sería la cadencia final. Entonces tenemos exposición, cuya finalidad es principalmente establecer la tonalidad principal y, bueno, estar un poco en lo que va a ser el área de tónica. Vamos a escribirlo con una letra un poco más grande. A ver si tengo aquí el estilo del texto. Vale, entonces esto sería nuestro Do mayor.
Vale, ahora sí que lo hacemos demasiado grande. Entonces, Do mayor. Empezamos con lo que sería la exposición. Y finalmente, bueno, pues pasamos con lo que sea unas secuencias descendentes, una sección de desarrollo, a lo que va a ser finalmente una sección de cierre, coda o sección final. Podemos también hablar de una especie de exposición final. Si hablamos de exposición, yo personalmente soy de la opinión de marcar un poco el comienzo de este cierre desde cuando llegamos al Do, porque la cadencia empieza, digamos, con esta dominante secundaria y a partir de ahí llegamos al final. Pero bueno, vamos ahora sí centrarnos un poco en lo que hemos visto aquí. Vuelvo a escribirlo. Entonces teníamos primer grado, el segundo grado invertido y aquí está nota pedal. Una vez que hemos pasado por esto, ahora sí que tenemos una dominante, que en este caso está invertida en primera inversión, y una tónica. Entonces, armónicamente yo creo que es quizás uno de los ejemplos más claros de tónica, subdominante, dominante y tónica, donde pasamos, bueno, pues por establecer lo que va a ser la tonalidad principal. Nótese que la única vez en la que estamos cambiando la nota Do es para bajar a un Si, que es la sensible. Entonces, con esta sensible, este Si, llegamos a romper lo que es la nota pedal. Podemos señalarla como nota sensible. Que es con la que llegamos a establecer la tensión o el punto un poco de inflexión dentro de la primera sección. Todo esto suena un tal que así. Tenemos tónica. De la tónica incrementamos un poco la tensión hacia lo que va a ser la subdominante. Y de ello mantenemos ese Fa, que se convierte ahora en séptima, y resolvemos al acorde inicial. ¿Vale? Hay un trazo bastante interesante, melódico, entonces podemos señalarlo aquí. Es este paso del Fa al Mi, que responde un poco a este mismo, digamos, Mi, Fa, es lo mismo que este Si, Do, pero cuando se produce el Si, Do, por arriba vemos el descenso. Y también este Fa, que hemos dicho que es la séptima, viene preparada del acorde anterior. Y podemos señalarla porque es este Fa que tenemos en el acorde Re menor. Con lo cual es esta preparación previa que creo que es muy interesante porque también nos da un poco esa progresión de los tres movimientos. Empezamos con un movimiento ascendente, tenemos un movimiento en el cual nos mantenemos estables y ahora un movimiento descendente. Todo ello produciendo, digamos, las tres funciones tonales iniciales. Esto sería un buen ejemplo también de progresión que Bach utiliza en otros preludios, también, por ejemplo, el preludio para cello. Es exactamente la misma melodía. Tenemos y en este caso con lo cual, bueno, se puede ver también un poco esa relación entre diversas piezas de Bach. Esta exposición, como ya comenté, pues no la va a cambiar Bach. Creo que, bueno, él es consciente en gran medida de la belleza y la perfección musical que tiene esta progresión. Sí que hay un pequeño cambio porque si observamos en la segunda versión Bach alarga, donde hay una prolongación. De hecho, para que no haya tantas confusiones como utilizamos diferentes versiones, lo que voy a ir exponiendo aquí, lo pondré una vez en grande,
qué número de versión tenemos, porque si no, pues nos vamos a confundir. Entonces, esto sería la versión 1, que sería la original. Luego tenemos la versión 2, que es la que llamamos Friedemann. La versión 2 sería el primer cambio. Sería un primer cambio. Evidentemente puede que haya más versiones en medio, pero no tengo conocimiento de ello, con lo cual si tenéis acceso a alguna versión intermedia de este preludio que yo desconozca, pues sería de agradecer que la aportéis. Y la versión 3 sería la versión final que conocemos, ¿vale? La pongo aquí como versión final porque es la que llega a corregir un poco todas las imperfecciones que tienen las versiones tempranas, pero no es evidentemente el original. Entonces vamos a ver este inicio en las tres versiones cómo cambia. Armónicamente es lo mismo, en Friedemann vemos exactamente lo mismo, no vamos a repetir la armonía porque es una copia, pero hay una prolongación, y es lo que estaba señalando, de la nota Mi. La nota Mi ahora dura 3 semicorcheas. Inicialmente, si nos fijamos, era simplemente una semicorchea. Entonces, si tocamos el preludio tal y como está escrito, sin pedal, sonaría así. En Friedemann tenemos y en la versión final veremos que Bach le gusta esta idea de la prolongación y la lleva a su última manifestación, que es prolongarla con una ligadura. ¿Vale? Entonces continúa un poco la idea de la prolongación. Vale, ahora sí que vamos a volver al tipo de fuente pequeño que teníamos. Prolongación. Y en las tres versiones, como he señalado, bueno, pues no hay ningún cambio en lo que van a ser los primeros 4 compases porque son exactamente iguales, a excepción de esa prolongación que ya hemos visto. Vale, pues dicho esto, vamos ahora a ver la primera versión que hizo Bach de lo que va a ser esta sección de desarrollo de secuencias descendentes, en la que básicamente vamos a hacer dos objetivos. El primer objetivo es bajar de forma diatónica por la escala de Do mayor. ¿Vale? Diréis, bueno, pero hay alguna nota que a lo mejor no pertenece, pues vamos a señalarlo. Evidentemente no todas las notas que vemos son de esa escala, hay este re que se sale de la secuencia. Pero realmente si toco el bajo es do, do, si, si, la, la. El re se sale. Sol, 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 fa, 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 mi, 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 re, re, do. Llegamos al do. Ese re se sale porque realmente es una dominante de la nota que viene a continuación. Entonces, con este re estamos, digamos, preparando lo que va a ser el siguiente acorde. Bueno, pues este sería el primer objetivo, que es la escala descendente. Lo podemos poner aquí, es realmente una armonización de una escala descendente. Y el segundo objetivo es la regionalización o modulación por diferentes tonalidades. ¿Vale? Estos dos objetivos van a ser los principales que vamos a tener aquí. Quizás modulación pueda ser una palabra excesivamente importante, porque muchas veces pensamos en la modulación como algo en lo que establecemos la tonalidad a la que tengamos. Podríamos hablar aquí de una regionalización, que es lo mismo que una modulación, pero no llegamos a establecer las tonalidades hasta su punto final, ¿no? Simplemente pasamos por ellas temporalmente. Y es un poco lo que hace aquí abajo. Vamos a ver cómo lo consigue. Entonces, hemos terminado el acorde de Do mayor, y este Do mayor funciona, en este caso, como acorde pivote. ¿Vale? Vamos a señalarlo, lo ponemos en azul, es un acorde pivote. En este caso, es un acorde pivote de dos tonalidades. En la tonalidad de Do mayor,
que es donde estamos, sería el primer grado. Mientras que en la tonalidad de sol mayor, que es a donde estamos yendo, sería el cuarto. ¿Cómo sé que voy a sol mayor? Lo sé porque estoy mirando a las alteraciones que aparecen. Y aquí hay un fa sostenido que me está diciendo que estoy yendo a una tonalidad con una alteración que va a ser sol mayor. Entonces pasamos de hacer un cuarto a hacer un quinto. Y de este quinto resolvemos ya en la tónica, que va a ser sol mayor. Con lo cual, analicemos ya este pasaje que sigue un poco desde la tonalidad de sol mayor, o si no lo hacemos, podríamos verlo también como dominantes secundarias, ¿vale? ¿Cuál sería un poco el criterio por el cual nos tendríamos que guiar para decidir una cuestión u otra? Pues lo que tenemos que hacer es ver si cuando llegamos a sol mayor hay una presentación de lo que van a ser las funciones tonales de esa tonalidad. Vamos a tener un primero, cuarto y quinto. En este caso, si estamos en sol mayor, pues es un quinto, vamos a un primero, pero no vemos un cuarto, quinto, primero a continuación. Con lo cual, yo animaría a no ser tan, no ser tan rápidos con asumir que estamos modulando directamente a una nueva tonalidad, como sería este sol mayor, sino que verlo como una dominante secundaria. De todos modos, os voy a dar las dos versiones. Entonces, desde do mayor, esto sería el quinto del quinto, la dominante de la dominante, que la tendríamos en su segunda inversión, perdón, en la tercera inversión, primera, segunda, tercera, ¿vale? Tercera inversión con séptima. Entonces es re, fa sostenido de la, do. Y esto nos llevaría en do mayor, que vamos a verlo por aquí, al quinto grado. Entonces aquí tendríamos el resultado. Si estamos viéndolo desde sol mayor, por otro lado, en sol mayor, esto sería el quinto, simplemente quinto, ¿vale? La dominante. Entonces, si llegamos aquí a sol mayor, en sol mayor estamos viendo la tónica. Este sol mayor, como veremos, tampoco dura en exceso. Entonces, lo siguiente que hay es un sexto grado con séptima, que en sol mayor es un segundo. Y a continuación, pues veríamos de nuevo ese quinto del quinto famoso, que ya lo teníamos antes, que ahora, bueno, si estamos en sol mayor es simplemente quinto. Y por eso insistía en que quizás sol mayor no lo veremos tan prominente, porque este sol mayor que tenía el fa sostenido ahora ya se cancela y tenemos un fa natural. Y con el fa natural nos podemos olvidar un poco de esa sonoridad de sol mayor, porque ya no aparece más el fa sostenido. Con lo cual, en do mayor, pues sería un poco lo lógico ver este siguiente acorde como dominante, quinto, y a partir de aquí nuevamente nos encontramos con otro camino que podría verse desde dos maneras. Este acorde que tenemos es sol, do sostenido, mi, sol, si bemol. Es realmente un acorde disminuido. Suena así. Y este acorde disminuido es realmente, bueno, el séptimo grado disminuido de un segundo. Sería el séptimo de re. ¿Vale? Entonces tendríamos sol, dominante, séptimo de re y re. ¿De qué tipo de re? Pues estaríamos hablando de un re menor. ¿Vale? Lo vamos a señalar aquí. Esto sería re menor. Y en re menor estaríamos viéndolo como un séptimo grado que va a su tónica. ¿Vale? Eso sería la progresión. ¿Qué ocurre? Que en este re menor hay una nota bastante interesante, que es el mi, que es una suspensión, porque tampoco mi pertenece al acorde. ¿Vale? Este mi finalmente resuelve a re. Entonces tenemos un buen ejemplo de una suspensión de novena. Que vamos a señalar aquí con el mi natural. Y la suspensión, pues
con su buena preparación, como siguen las reglas un poco del contrapunto, pues viene preparada de antes. Y lo que teníamos aquí en el otro caso es un ejemplo de resolución excepcional. Una resolución excepcional es cuando resolvemos a un sitio donde no corresponde. Es decir, la sensible, el fa sostenido, que bien sea el quinto de sol mayor o el quinto en do mayor, tendría que ir a sol. Pero en este caso resuelve de forma excepcional bajando. Y ese movimiento descendente presenta, bueno, pues bastante interés porque es un poco el movimiento contrario del bajo y nos da un poco esa resolución de una dominante a otra. Podríamos ir encadenando dominantes de forma continua y es un buen ejercicio, de hecho, para los que toquéis el piano, pues es un ejercicio excelente el hacer un repaso de todas las dominantes pasando por estas resoluciones excepcionales. Empezaríamos, por ejemplo, en do mayor, vamos a la dominante de fa, si bemol, vamos a mi bemol, y por el círculo de quintas trazamos todo lo que sería la progresión de las dominantes. Una vez que lo tengamos interiorizado, veremos que llegamos, después de hacer 12 acordes, al mismo lugar de partida, que era esa dominante inicial. Aquí lo hace Bach solo un poco el gesto, porque realmente luego podría haber continuado, pero lo enriquece con este acorde disminuido. Entonces, nuevamente hay una modulación y en este caso yo me aventuraría a decir que no es una modulación diatónica, como era la primera. De hecho, vamos a señalar aquí los colores. Entonces, en el primer caso podríamos hablar de modulación diatónica o directamente de no modulación con dominantes secundarias, pero en este segundo caso serían la dominante secundaria o la modulación de carácter cromática, ¿vale? Y esta relación cromática se ve muy bien con ese movimiento cromático de la soprano y también la adición de estas notas cromáticas. Tenemos el fa sostenido, fa natural, re, do sostenido, ¿vale? Y todo este movimiento cromático. Bueno, pues dicho esto, ahora sí vamos a continuar. Vemos que llegamos aquí al segundo grado, a la tónica, que tiene, digamos, su novena. Podríamos ponerla aquí, que es una novena suspendida. Y esto resuelve en una cadencia perfecta. Entonces tenemos segundo, quinto, que sería este acorde, quinto nuevamente con esa famosa tercera inversión, y llegamos a la tónica en primera inversión. Eso sería en do mayor. Y si queremos poner las funciones tonales, pues desde mi perspectiva yo creo que está bastante claro que ya tenemos una subdominante, una dominante y una tónica. Con ese cierre podríamos ya decir, bueno, pues Bach realmente concluye, pero parece que Bach vuelve a reiterar aquí estas tres funciones y nos hace de nuevo escuchar, digamos, esa subdominante, dominante y tónica de una última vez, aquí ya de forma expandida con este movimiento. Entonces tenemos aquí el fa, sol, do. Y antes tendríamos esta subdominante, dominante y la tónica con la suspensión, que va a una dominante secundaria, como ahora veremos. Entonces, este pasaje quizás pues también podría verse como incluso inicio ya de lo que va a ser la sección de cierre. Tenemos tres opciones. O verla desde cuando llegamos al do, que para mí no tiene sentido, verla como algo que ocurre después de la escala descendente, o verla como algo que ocurre después de cuando llegamos a la tonalidad principal. Desde lo que sería la perspectiva un poco melódica, basada un poco en lo que es esta línea descendente, yo creo que sería lo más coherente asumir que tenemos la coda justo al final después de hacer la escala descendente. Bueno, ahora vamos a intentar ver los acordes que tenemos para el cierre. Entonces, el primero sería este cuarto grado, que está nuevamente en la tercera inversión con séptima. Esto nos lleva
por primera vez a oír, digamos, el acorde de sensible de séptimo grado, que podría haberse añadido perfectamente ese sol para resolver, y llega a utilizarlo como suspensión, porque aquí, aunque tengamos tónica, tenemos evidentemente una tónica muy disonante, porque es una tónica en la que podríamos este acorde escribirlo como más 7. A veces se escribe así, 5 más 7, porque quiere decir que la séptima es la sensible. Y sería, digamos, el acorde de dominante sobre tónica. El dominante sobre tónica lo tenemos cuando hacemos un acorde de quinto grado, con séptima en este caso, sobre una tónica. Y en este caso es la suspensión lo que lo produce. No surge de la nada, es decir, tenemos estas tres notas que proceden directamente de las frases, digamos, de las tres líneas melódicas que tenemos de antes. Entonces podríamos verlo directamente todo como una suspensión. Y esa suspensión resuelve, como tiene que ser, a do mayor, pero nuevamente Bach hace una resolución excepcional de la misma manera que la hacía aquí. Entonces, si fuera el equivalente sería esto, y esto sería la segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Pues tenemos la resolución excepcional en la sensible, que en vez de resolver a tónica, la sensible en este caso baja. Y esa resolución excepcional es el descenso, digamos, cromático a un nivel de semitono de la sensible. Y quizás, bueno, pues esto también conecta bastante los dos pasajes que oímos. Podríamos darle un mismo color, amarillo, por ejemplo. Entonces con esto conectamos quizás esas resoluciones. Yo incluso lo enseñaría solo en la mano derecha porque es donde se concentra, digamos, la misma conducción melódica. Y ya una vez que llegamos a este punto, Bach pues vuelve a repetir un poco este diseño. Ya lo hemos tenido varias veces. Ahora que, bueno, estoy viendo, pues lo hemos tenido por primera vez, y lo podríamos poner aquí con naranja, en esta parte. Ahora tenemos cromático, vuelve a ser cromático, entonces se reproduce 3 veces. Y aquí lo tenemos por primera vez, aquí en do, y nuevamente aquí. Y siempre es este acorde de quinta, 3 notas en las que las 2 notas superiores bajan. Y eso genera, bueno, pues un acorde de séptima en un caso, en un otro. Y esa conducción quizás, bueno, es un poco repetitiva porque oímos 5 veces, digamos, casi la misma idéntica mano derecha, pero también no se repite nunca de la misma manera porque en cada contexto pues hay algo nuevo. La primera vez, por ejemplo, es diatónico, la segunda vez es la resolución excepcional, la tercera es una modulación cromática con una suspensión de novena, la cuarta vez es un dominante sobre tónica y la última vez es un pedal de, en este caso, cuarto grado. Con lo cual, bueno, creo que es una lección también magistral de cómo coger un único motivo, en este caso sería, podemos decirlo, el motivo del quinta a 2-4, ¿vale? Segunda y cuarta, 3-5, 2-4. 3-5 porque tenemos fundamental 3-5, tercera y quinta, que va a fundamental, segunda y cuarta. Y este motivo pues tiene todas sus variaciones. Entonces aquí tendría la variación 1, ya estaría la variación 2. Aquí tenemos nuestra tercera variación y finalmente la variación 4. Que en este caso, bueno, pues armónicamente esto es quinto del cuarto con séptima. Y aquí tenemos el cuarto con su séptima diatónica, que es una cuarta mayor que resuelve a un cambio de posición, bueno, que también se convierte en un nuevo acorde, porque este acorde sería el acorde de re menor. Pasamos de fa mayor a re menor bajando únicamente una nota.
Si lo queremos hacer en do mayor sería esta conducción. Es bastante suave, ¿no? Y ya con ello llegamos al cierre final, que a mí, bueno, me gusta mucho como Bach plantea aquí el movimiento contrario. Vemos esta línea que desciende y esta línea que ascienden, pero bueno, hay un pedal claro de dominante. Y armónicamente, pues esto deriva en lo que va a ser un quinto, que tenemos aquí, quinto dominante, una tónica en primera inversión, bueno, en segunda inversión, perdón. Esto lleva a la dominante, pero con séptima suspendida a la cuarta. Ahora miramos la suspensión y aquí la resuelve. Entonces tenemos aquí quinto con séptima y finalmente la tónica. ¿Cuál era la suspensión de la que hablaba? Pues la suspensión está, digamos, en la línea que hace el do. El do podemos ver que es de do mayor y ahora se queda colgando en el acorde dominante. Que de hecho este acorde es muy interesante y Bach lo reutiliza luego en la versión final porque esta idea del pedal de dominante la expande bastante. De hecho, bueno, para mí quizás el concepto bueno, pues de pedal de dominante es esencial como nueva sección que veremos en nuevas versiones. Vale, pues esto sería un poco la primera versión. Muy bien, ahora podemos ver un poco en la parte de la izquierda lo que sería, bueno, pues nuestra primera versión. Que por cierto, si pincho en algo creo que se pone azul. Bueno, puedo seleccionar un poco así las secciones principales, pero intentaré, bueno, no tocar mucho aquí. Entonces, esta sería la primera versión y aquí tenemos la segunda versión. Lo que voy a hacer es interpretarla para que, bueno, podamos escuchar la segunda versión. De hecho, bueno, pues teniendo un poco las dos versiones a mano, creo que será bastante fácil de seguir y ver un poco los cambios que tenemos aquí. Entonces, primera cuestión. Empezamos y nuevamente utilizaré el pedal para, bueno, escuchar. Entonces toco la versión que está en la parte derecha, que es la del primer cambio, que es la versión 2. Vale, muy bien, pues hemos oído esta segunda versión, que nuevamente, bueno, para los que estemos muy acostumbrados a la versión original de Bach, pues nos podría resultar ciertamente chocante en alguna de las cosas que podemos oír aquí. Entonces, bueno, vamos a señalar primero lo que van a ser todas las variaciones.
Yo en principio creo que, si no me equivoco, el inicio es el mismo, ¿vale? Entonces vemos que los 4 compases son iguales, pero la primera variación que encontramos es esta adición. Aquí Bach añade este compás. Entonces vamos a escribir un poco lo que tenemos aquí. Cuadro de texto, esto sería, bueno, compás añadido. Y vamos a hablar de por qué añade Bach este compás si al principio, bueno, pues parecía ir todo muy bien y no había necesidad de, digamos, incluir un compás más. Bueno, si acordáis, el comienzo, Bach lo que hacía es esta exposición y directamente Do mayor funcionaba como acorde pivote para ir a Sol mayor. Pero en este caso Bach decide en la revisión, bueno, que esa transición es bastante abrupta o es muy fuerte, ciertamente funciona, no es un error ir de Do mayor a Re mayor, bueno, a este acorde de Re mayor como quinto de Sol, pero sí que es cierto que si añadimos el La, tenemos un acorde con entidad propia que está separado de todo lo que hemos tenido antes, con lo cual es un acorde nuevo que tiene una función específica. En este caso es esta función de acorde pivote. Y es el acorde de La menor. Entonces, la adición del acorde de La menor aquí ciertamente enriquece mucho el discurso porque tenemos el acorde de La menor, que es finalmente, bueno, un acorde pivote independiente. Independiente en el sentido de que, bueno, tenemos por un lado la exposición que ya habíamos analizado, tiene su tónica, subdominante, dominante y tónica, y como acorde separado pues tenemos este acorde de La menor que sería, bueno, un sexto grado, primera inversión, y este sexto nos lleva a la famosa dominante que ya hemos visto antes. Entonces este era el quinto de Sol mayor. Y aquí sí que yo me aventuraría a hablar de modulación, porque si nos fijamos, Bach presenta una cadencia perfecta a Sol mayor. Y esto es un cambio muy interesante, porque inicialmente sí que es cierto que, bueno, Sol mayor estaba, teníamos el Fa sostenido, pero nunca llegábamos a hacer una cadencia propiamente dicha a Sol mayor, sino que era esta resolución excepcional que luego incluso volvía a repetir Bach de nuevo, que es... Vale, ya teníamos de nuevo aquí. Con lo cual, bueno, pues no había como tal una llegada propiamente dicha a lo que va a ser la tonalidad de dominante. Pero aquí sí, en este caso sí, Bach claramente todo lo que sigue, que lo podemos señalar aquí, sería la tónica, la subdominante, la dominante y tónica de Sol mayor. ¿Vale? Y todo esto, ¿cómo lo consigue? Bueno, pues Bach realiza en primer lugar un primer acorde invertido. Luego tenemos aquí el cuarto, que este cuarto está en segunda inversión. Bueno, no está en segunda, está en tercera inversión. Esto sigue al segundo grado en estado fundamental con séptima, quinto grado en estado fundamental con dominante y tónica. Y estos serían, digamos, los acordes que nos llevan de Do mayor con el nuevo acorde pivote, que creo que es una adición muy interesante y además es muy difícil imaginarnos el preludio sin este bello acorde de La menor que nos lleva a esta conducción cerrada. Y realmente Bach aquí intenta utilizar el mismo concepto que teníamos antes de secuencia. Si os acordáis, aquí había señalado, bueno, había un motivo que era 3-5 que iba a 2-4. Pues en este caso, el motivo realmente es un círculo de quintas, que creo que es mucho más elegante. Bueno, lo tenemos en la voz superior. Es el La que va al Re,
y el sol que va al do. Y esta línea la podemos, bueno, conectar con flechas. Es una nueva adición que realmente enriquece mucho el discurso y genera una especie de secuencia. Podríamos claramente hablar de una secuencia descendente. Al principio tenemos este la menor que se contrae y ahora nuevamente expandimos y repetimos. ¿Se podría haber seguido con esta secuencia? Por supuesto. Es decir, yo podría haber seguido, bueno, yo no, Bach podría haber continuado con esta secuencia. Y resolver, digamos, ya el problema de la escala que desciende de forma, bueno, autónoma, ¿no? Y es que es realmente también un concepto interesante porque casi cualquier progresión de las que estamos viendo aquí podría utilizarse como secuencia para hacer una escala descendente. Por ejemplo, estoy tocando compases 5 y 6 de la primera versión. Si esto lo toco de forma descendente, ahora podría haber repetido esto abajo. Y funcionaría porque sería una progresión descendente. Y es que cualquier serie que vemos aquí, que son dos notas que bajan sol a fa, podrían utilizarse como nueva progresión para hacer nuevamente su descenso a donde corresponda para ir bajando cromáticamente o por la escala diatónica. Y en este caso, bueno, pues aquí lo hace Bach de una manera explícita, más explícita, porque tenemos este copia y pega de secuencia descendente. Esta secuencia la cierra aquí y desde mi punto de vista, bueno, esto lo podríamos denominar como una nueva exposición, algo que antes no ocurría. Es decir, antes simplemente teníamos una exposición, un desarrollo y una coda, pero ahora sí que me aventuraría yo a hablar de, bueno, dos exposiciones. Podríamos decir que existe una exposición 1, que está en do mayor, cuya finalidad, bueno, pues es establecer esta tonalidad central. Hay un episodio, que es esta secuencia, bueno, esta modulación, breve modulación, y hay una segunda exposición, una exposición 2, en la tonalidad de sol mayor. Y aquí, bueno, pues entra esta nueva sección que es... Sigue un poco el mismo perfil melódico que teníamos al comienzo, es de la tercera subo a la cuarta y de la cuarta bajo. Y ahora lo tenemos aquí en sol mayor. Simplemente que nos faltaría un poco el si inicial, que bueno, está en el bajo. Vale, ¿y ya qué es lo que sigue? Pues lo que sigue, vemos que, bueno, esto ha sido una expansión. Vamos a ver si en el original estaba. En el original no estaba, con lo cual, bueno, voy a ponerle un color también para destacar un poco los cambios. Aquí ahí teníamos todos estos acordes son nuevos, son diferentes de conducción y este acorde también es nuevo. Vale, lo que sigue, que también es este acorde de fa sostenido, es nuevo. Y aquí, ya si no me equivoco, Bach se limitó a copiar la versión primera que tenía del preludio, con lo cual pues no hay ningún cambio trascendental que podamos ver, simplemente es la misma secuencia cadencial. Entonces, la única adición que es llamativa es que de este acorde sol mayor no le cuadraba muy bien ir al disminuido de esta manera e introduce un acorde de paso, que es este sol mayor con la séptima mayor, que realmente suena muy llamativo. Y en cierto modo se autojustifica porque es una especie también de movimiento contrario, busca una dirección diferente a la que ya teníamos, porque inicialmente, bueno, pues teníamos esto,
que íbamos del si bajando, y ahora con este fa sostenido podríamos ver como es una especie de fa sostenido que sube a sol, pero realmente también tiene movimiento descendente, con lo cual yo tengo mis ciertas dudas sobre, bueno, cuál es la finalidad real que Bach perseguía con este compás, y le pondría aquí los interrogantes, y esto sería un acorde, bueno, de sol mayor séptima, que está ahí con la séptima sin preparar. Es una séptima además muy chocante, muy disonante, la podemos señalar con un color. Bueno, ya tenemos aquí el rosa, entonces quizás vamos a darle un rojo para que sobresalga. Para este no. Es el fondo, el relleno lo que tengo que cambiar. Entonces aquí tendríamos ese fa sostenido que está sin preparar, que es muy muy llamativo. Y bueno, después de eso todo lo que sigue es igual, con lo cual tampoco nos vamos a reiterar. Simplemente voy a poner muy rápido los acordes que teníamos, porque como vamos a estar ahora comparando esta versión en la ventana de la izquierda y en la derecha tenemos la nueva, pues sería interesante, bueno, pues ver un poco cuáles son los cambios. Entonces, rápidamente, esto sería séptimo grado del segundo. Esto resuelve el segundo con las novenas suspendida, que llega al quinto, tercera inversión. Y esta tercera inversión va al primero, primera inversión. Luego tenemos, que no lo estoy viendo, cuarto grado, bueno, lo copio si no de la izquierda. El séptimo grado aquí, primera inversión. De hecho, podría ya simplemente a lo mejor numerarlos desde aquí, esto será más fácil. Entonces, dominante sobre tónica con su dominante, el más 7 que dijimos es dominante sobre tónica. El quinto del cuarto. Aquí tendríamos el cuarto mayor con su séptima mayor, que se convierte en segundo acorde, primera inversión con séptima, quinto dominante. Y esto sería el gesto final, donde tenemos, por un lado, bueno, ese movimiento contrario que creo que, bueno, es digno de mención. Que tenemos con la suspensión de cuarta, quinto con séptima, y llegamos a la tónica. Esto sería la secuencia. Aquí tenemos la tónica. Y dentro de ella, pues lo que nuevamente quiero resaltar sería el movimiento, por un lado, ascendente y por otro lado descendente. La sección de pedal, que creo que es, bueno, interesante, porque ahora veremos lo que Bach hace en la versión final con esto. Y aquí, bueno, esta secuencia de los motivos que creo que, bueno, al final se pierde un poco, pero la volvemos a tener aquí, ¿vale? Con lo cual es ese gesto que se repite y aparece también ahí, con lo cual 3 veces Bach lo presenta. Elimina, digamos, la primera versión diatónica, porque prefiere utilizar esta nueva expansión, y esto que sería un poco lo que tenemos en la segunda versión, ¿vale? Entonces, al igual que hemos hecho antes, voy a poner la segunda versión en la mitad izquierda, y en la mitad derecha vamos a ver la última versión, que es la final que todos conocemos de este preludio. De acuerdo, pues ahora sí estamos en la recta final de este viaje, que es ver un poco la versión final y qué es lo que ha hecho Bach en relación al anterior. Como hemos visto, bueno, del cambio de la primera a la segunda, únicamente como, bueno, destaque, pues tenemos esa prolongación en el patrón de la nota, el acorde pivote, que ciertamente enriquece la modulación y la hace más variada, y ese acorde pivote que se convierte en una secuencia que finalmente establece una nueva exposición, y un acorde de paso que, bueno, tiene también su signo de interrogación aquí, que es este acorde mayor con séptima mayor para ir al acorde disminuido. Eso sería principalmente el cambio. Ahora bien, de esta versión a la versión final nuevamente hay bastantes cambios. Entonces, lo que voy a hacer es igualmente tocar la versión final, que ya a todos nos suena mucho más familiar,
en su versión completa y vamos a señalar primeramente todas las modificaciones o todas las secciones que han sido nuevas o modificadas y expandidas. Y ya finalmente, después de ver esa expansión o cambios, vamos a analizar directamente el preludio en su estado final, comentando un poco cuáles son sus características. Escuchemos entonces la versión final. Bueno, ni que decir tiene que considero plenamente que la versión final es definitivamente resultado de todo este trabajo de elaboración que desde mi punto de vista llega a lo que sería una cierta perfección musical en su planteamiento y organización. Entonces vamos a ver primero cuáles son los cambios y dónde está un poco la esencia y ya pasamos a hacer un análisis de por qué esta versión final es tan coherente y tan interesante. Entonces tenemos los primeros compases, son idénticos, eso ya así desde el inicio. Vemos que el acorde de pivote Bach lo mantiene, esta secuencia, y realmente hasta la modulación en sol mayor no hay ningún cambio, con lo cual todo esto es lo mismo. Pero aquí sí que empieza la primera modificación, donde si os acordáis, teníamos inicialmente este acorde disminuido, que Bach simplemente conectaba sol mayor con el acorde disminuido. Pero sí que es cierto que bueno, pues le quedaba un poco el rango musical bastante limitado y intentaba expandirlo con ese acorde que bueno, tampoco considero que fuese la mejor opción, pero ciertamente es una posibilidad, que es este acorde de sol mayor con séptima. Entonces ahora lo que Bach hace es
convertirlo en un acorde disminuido. Digamos, aquí un poco nos da la razón de que ese acorde pues tampoco era muy buena elección. Lo elimina directamente y vamos desde sol mayor al disminuido, pero expandiendo melódicamente la línea superior. Y creo que este es uno de los elementos más destacados de esta sección, porque tenemos este movimiento ascendente del si que teníamos previamente. Vemos como la línea melódica sube. Vamos a señalarlo mejor con una flecha. Tenemos esta línea melódica que sube. Vamos a darle el rojo. Y tenemos el movimiento ascendente hasta el re y previamente del si al do sostenido. Entonces este movimiento melódico, que es del cierre, empieza a construir una nueva progresión. Y lo que Bach hace es tomarla ahora como referencia. Y si bien aquí, por ejemplo, teníamos estos dos compases son casi idénticos, pero Bach cambia, por ejemplo, aquí sacrifica, y esto es bastante llamativo porque es una simplificación, es decir, aquí elimina el compás de séptima mayor y propone este nuevo movimiento ascendente que es muy enriquecedor. Pero aquí elimina la novena suspendida, que ciertamente, bueno, pues era un recurso armónico muy interesante porque le daba mucho valor y tenía su interés, ¿no? Teníamos esta sonoridad. Pero ahora, claro, al tener este movimiento ascendente, Bach no iba a hacer... en armonía moderna se puede hacer y sonaría bastante chocante, bueno, tendría su sonoridad moderna, pero en aquella época no era habitual tener una novena suspendida por debajo de una tónica y Bach elimina esa idea. Pero a raíz de ello enriquece el siguiente compás, porque este compás, que también voy a señalar en naranja, es diferente. Inicialmente era muy parecido, teníamos esto, que era fa sol, es un acorde séptima dominante, pero ahora se convierte en disminuido. Entonces, eso genera una nueva secuencia que antes no existía. Y ahora podemos señalar aquí, quizás vamos a darle otro color para que la flecha no se mezcle tanto. Vamos a darle, por ejemplo, un verde más oscuro. Entonces, esto que voy a poner aquí con la casilla sería el nuevo modelo. Es un modelo, aquí quizás movimiento ascendente lo ponemos en medio. Este modelo Bach lo utiliza como una secuencia haciendo una repetición, una segunda descendente. Entonces, primeramente tenemos y vamos a re menor. Y ahora vamos a do mayor. Entonces, si el modelo original está en re menor y bajo una segunda descendente, pues paso de re menor, en este caso, a do mayor. Y ya en do mayor, pues establecemos un poco lo que ya hay, porque tampoco veo que, bueno, estos compases son los mismos. Aquí hay una nueva adición, también es muy interesante, porque Bach critica este compás que, bueno, veíamos que no funcionaba del todo, pero nos daba una sonoridad interesante que nuevamente se pierde, la suspensión. Es decir, Bach aquí elimina la suspensión del dominante sobre tónica. Y eso, claro que llama mucho la atención porque lo teníamos al principio. Y era así. Y era en la primera versión de la misma manera. Pero ahora lo que hace Bach es recurrir a buscar el material en un sitio que ya existía. Vamos a ver de dónde lo extrae. Quizás si le ponemos aquí a lo mejor un color rojo se va a ver más claro. Pero estos compases
que tenemos aquí, que realmente, bueno, son diferentes porque algunos parten de lo que ya teníamos, como el primero, pero a partir de aquí son diferentes, son los mismos que Bach había hecho aquí. Entonces, con esto podemos identificar de forma más clara lo que era bueno, os diría, es más, ni siquiera son estos, que son todos estos. Las tres exposiciones. Entonces, ahora vamos a señalarlo con esta nueva edición, la forma que estamos viendo, que es la versión final. Tenemos la exposición 1, que era en Do mayor. ¿Os acordáis que en la primera versión esta era la única exposición que había? Porque todo lo demás era un desarrollo secuencial con dominantes secundarias, pero ninguna modulación clara y una cadencia. Entonces, en la versión 2, que es la que tenemos a la izquierda, Bach hace una segunda exposición. Hay una exposición 2, que sería esta, ¿vale? La podemos señalar aquí, exposición 2. De hecho, ya que hemos utilizado el rojo, vamos a señalarlo así. Vemos las tres exposiciones. Esta sería la exposición 1. Entonces tenemos exposición 1 en Do mayor, un episodio modulante y ahora una exposición 2 en Sol mayor. ¿Qué hace después? Pues nuevamente tenemos un episodio modulante. Al igual que ocurría el primer caso, pues utiliza unas secuencias. Y estas, bueno, las secuencias creo que son interesantes de señalar. Teníamos estos colores más oscuros, bueno, pues podemos utilizarlos para tener esta primera secuencia señalada, que iría aquí, y aquí sería la segunda secuencia. Y ya lo que sigue, que es este tercer rojo, es la tercera exposición, que sería la exposición 3 en Do mayor de nuevo. Con lo cual, tenemos Do mayor, episodio modulante con las secuencias. Y esto ya se convierte simultáneamente en lo que va a ser la nueva tonalidad. Quizás vamos a intentar ponerlo con otros colores un poco más claro. Voy a quitar estas líneas que pueden causar un poco de confusión. Y para la secuencia, a lo mejor, pues lo mejor que podríamos hacer es mejor coger otro color. Vamos a señalarla aquí con simplemente el bajo Do. Y aquí tenemos el bajo Si. Vamos a poner modelo. Y aquí podemos poner repetición. Una segunda descendente. Y ahora, aquí, nuevamente, tenemos un modelo, que sería este, que se repite aquí de forma descendente. Y bueno, ya lo teníamos escrito, simplemente quito un poco las líneas, porque con tantas líneas creo que, bueno, nos liamos un poco. Vale, ahora sí, bueno, pues queda más clara la estructura y podemos ver que, bueno, realmente hemos ganado el número de exposiciones, porque tenemos 3 exposiciones que son las 3 exposiciones que corresponden, digamos, a la primera mitad del preludio. La coda inicialmente eran, bueno, estos acordes. Ahora se convierte en toda una nueva sección, en la que incluso podríamos llegar a ver otra exposición más. Entonces, ¿cuáles son los compases que Bach mantiene y cuáles son los nuevos? Vamos a hacer el mismo análisis, señalo con naranja los nuevos. Este compás es igual. Lo que pasa que la diferencia principal es que antes teníamos resolución excepcional. Y Bach primero elimina la primera resolución excepcional, la primera revisión que hace, generando esta magnífica exposición 2. Pero es que luego elimina la otra resolución excepcional, que bueno, también era muy bonita. Teníamos esto que resolvía aquí. Pero ahora, bueno, al tener la copia, y además esta copia, bueno, que lo voy a tocar para que veamos que es exactamente la misma música, pero elimina las suspensiones que había. Entonces,
Exposición 2 suena así, y era ya el nuevo cambio de la versión 2. Estamos en el compás 8 de la derecha, 9, pasamos al 10 y el 11, ¿vale? Entonces, armónicamente, ¿qué ha sido esto? Tónica, cuarto, segundo, quinto, primero. Primero, segundo, quinto, primero. En resumidas cuentas, es una cadencia perfecta. Esta misma cadencia perfecta ahora suena en do mayor. Entonces tenemos primero, segundo, quinto, primero. Sonaba en sol. Y ahora en do. Idéntico, ¿vale? Y ciertamente esto le da muchísima coherencia a la pieza, porque realmente, pues ya hay una lógica y una consecución muy grande de esta parte a la otra. Que ciertamente, pues aquí estaba presente en otros matices, pero no teníamos ninguna repetición tan literal de material. Pero lo que sigue, estamos ahora en esta segunda mitad, es muy llamativo porque Bach empieza a expandir y a añadir muchos compases. Entonces, estos compases no están en el original. Entonces, Bach en el original sí que es cierto que tenía un compás de re menor. Entonces, vamos a enseñar lo que se elimina. Entonces, elimina el compás de re menor 7. Voy a tocarlo para que quede más claro. En el original, Bach hacía que era quinto del cuarto y cuarto. Quinto del cuarto, cuarto, fa mayor. Y luego hacía este segundo para irse al quinto. Pero este segundo lo transforma, más que lo elimina, lo transforma en uno de los pasajes más interesantes armónicamente. Entonces, yo creo que realmente Bach, cuando escribió esto, dijo: he eliminado dos suspensiones de novenas que eran muy bonitas. Las tenemos ahí y esta otra. Ahora hay que compensarlo de alguna manera. Entonces, la manera de compensarlo ha sido con estos pasajes cromáticos, ¿no? Con estas adiciones de cromatismo que realmente, pues resaltan una nueva armonía. Entonces, pasamos de esto, que era la primera versión, a esto. Y ahora sí tenemos la dominante. A partir de aquí, Bach realmente copia los cuatro compases de la misma manera, no hace ningún cambio. Este es el mismo con la suspensión. Pero en vez de terminar la pieza, ahí todo lo que sigue es una expansión. Entonces no teníamos estos materiales antes. Y todo esto genera pues una cadencia final que también nos lleva a un punto culminante. Porque si miramos la secuencia inicial, hay esta melodía inicial. ¿La melodía inicial cuál era? Mi, fa, fa, mi. Y Bach básicamente lo hacía aquí al final. Entonces, ese sentido de recapitulación en la que vuelvo a hacer el
digamos, la exposición inicial al final con mi, fa, mi, se pierde, pero se pierde a raíz de un cromatismo nuevo que nos lleva a un sol, que sería la nota más aguda, entonces sería como una ampliación. Esa melodía de mi, fa, mi, ahora se convierte en mi, fa, sol, fa, mi. Y ya ahí resuelve, digamos, en lo que sería al final. Con lo cual, bueno, creo que gana bastante esta nueva versión. Los cambios que hace Bach no son tan grandes, realmente añade este cromatismo, la expansión final de los compases, y modifica ligeramente lo que es ese episodio que claramente aquí, bueno, pues no tenía esa misma coherencia lógica con ese fa sostenido, y a raíz de ello, pues genera una secuencia nueva, descendente, que le permite, que le da un poco también la idea de, ¿por qué no? Si al final todo es una escala descendente, puedo copiar un fragmento de música que tenía en sol mayor y presentarlo de la misma manera en otra tonalidad que es do mayor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar este final, porque este final ahora ha adquirido un digamos, sentido completamente nuevo y es digno de, bueno, su propia discusión o análisis. Entonces, bueno, del comienzo creo que está claro, es una escala descendente, es la armonización. Podríamos decir que esto sería la parte 1, que es la armonización de una escala diatónica mayor descendente, que es un poco la idea inicial que tenía el preludio en su totalidad, y tenía una mini coda, una pequeña coda. Pero ahora, la parte 2, ¿cuál podría ser su finalidad? Pues en este caso yo argumentaría que es la de crear o alcanzar el punto culminante, el clímax de la obra a partir de una pedal de dominante. Y la pedal de dominante, que inicialmente pues la teníamos presente, ahora se hace muchísimo más prominente. Tenemos el sol, podemos señalar aquí, se repite en toda la línea, nuevamente se mantiene aquí. Y esta pedal de dominante resuelve ¿dónde? Resuelve en una pedal de tónica, que sería el do final. Donde tenemos dos pedales, pedal de dominante y pedal de tónica. Y bueno, yo creo que este preludio es una clase magistral en esta segunda mitad de lo que sería cómo construir un punto culminante. Entonces, primeramente, bueno, la armonía aquí no es muy diferente, vamos a señalarla, es dominante del cuarto grado mayor con séptima, y ahora tenemos esta transición cromática, en donde ¿qué es lo que se produce aquí? Tenemos el séptimo grado del quinto, que va a un acorde sin duda, bueno, muy novedoso en cuanto a constitución, pero es séptimo grado disminuido, y estamos hablando de la famosa tercera inversión, pero es que además tiene la suspensión. Entonces, Bach con este cromatismo, suspensión, que la vamos a señalar, es de este do que se mantiene, y además la resolución excepcional compensa un poco por todos los elementos armónicos que se han eliminado en la primera mitad, que estaban evidentemente presentes en su visión original. Entonces hay una resolución excepcional, porque estos acordes no tienen que resolver de esta manera. Lo normal para resolver este disminuido, voy a tocarlo, sería esto. O, en todo caso, ¿vale? Pero Bach hace esto. Y de hecho, hasta tal punto esta resolución es excepcional que en ciertas ediciones se llegó, del siglo XIX, se llegó a considerar que era un error y se añadió un compás más que era acorde de do menor haciendo esta progresión.
luego se añadía el acorde que sigue. Sin duda, esa adición es completamente inapropiada porque si la hacemos, hasta cierto punto perdemos este giro tan particularmente bello que es de tercera disminuida, que es el equivalente de una sexta aumentada invertida melódica. Y esa sexta aumentada melódica es básicamente la definición de lo que sería la doble sensible de una dominante. Tengo la dominante que es sol, presento su sensible de fa sostenido y la sensible por superior que sería el la bemol. Y de aquí llegamos a la pedal de dominante. Entonces esta sería la pedal de dominante que empieza con el quinto dominante. Vamos a ver rápidamente los acordes. Segunda inversión de tónica. Este sería el quinto suspendido con su cuarta suspendida. Quinto dominante. Bach juega ahora con el acorde disminuido de la dominante sobre dominante. Hablaremos de este acorde más porque realmente este sería el acorde más disonante que tenemos. Sería un poco el punto culminante. Y aquí es donde resuelve. Sería su resolución. Y resuelve de forma excepcional, con lo cual, tenemos otra resolución excepcional. A la tónica invertida. Todo ello realmente, a pesar de tener todos estos acordes, no deja de ser una dominante. La función principal de todo es dominante. Y aquí Bach nuevamente hace un copia y pega, ¿vale? Con lo cual, en este caso incluso es literal. Estos dos compases son exactamente los mismos que estos dos. Sí que es cierto que son exactamente los mismos a nivel de notas, pero no son exactamente los mismos a nivel de tensión. Lo mismo se produce aquí. El compás 1 y el 4 son iguales, pero cuando los escuchamos, el primer compás es el inicio de una progresión en el cual todavía no hemos tenido esta secuencia de tensión que luego resuelve. Entonces, cuando llegamos a este punto, después de haber tenido la tensión y resolver, el nivel de tensión y sensación musical es diferente. Desde mi punto de vista, consideraría que podríamos argumentar que es incluso mayor, porque ya hemos pasado por todo este viaje. Del mismo modo, aquí, cuando estamos haciendo esto, tenemos esta preparación del punto culminante que resuelve, pero la repetición no es la misma sensación. Son los mismos acordes, pero ya nos llevan a otro sitio. Que sería esta resolución excepcional final que tenemos de la dominante del cuarto. Entonces el si, en vez de ir al do, baja un si bemol. ¿Vale? Al igual que en este caso el mi bemol, en vez de ir a esto, funciona como un re sostenido realmente, va hacia un mi. ¿Vale? Entonces hay muchos elementos o factores que contribuyen a que esto es una dominante, es un punto culminante. Uno de los factores es el cromatismo, la sexta aumentada que hemos visto, la nota pedal, la repetición de los patrones, la expansión, digamos, de la función de dominante que resuelve de forma excepcional. Entonces, una resolución excepcional de esta dominante, no en tónica, sino que es dominante la dominante. También la posición en la que se encuentra esto, porque esto está ubicado, digamos, a los 2/3 aproximadamente de lo que sería la extensión de la pieza. Si miramos, la primera mitad ocuparía, digamos, la primera página y la segunda mitad, pues estamos un poco en esos 3/4, 2/3 de la pieza
que es donde se produce esta sección culminante, que bueno, realmente es el último eslabón de tensión que tenemos antes de la resolución final, que podríamos denominar como una última exposición, ¿vale? Una exposición 4 en Do mayor. Exposición porque realmente cumple las mismas funciones. Tenemos la tónica, bueno, en este caso está transformada como dominante de la subdominante del cuarto. El cuarto grado, que sería la subdominante, y la dominante sobre tónica que resuelve al comienzo. Ni que decir tiene que este final también pues no estaba contemplado en la primera versión, y creo que bueno, es una manera muy original de hacer algo que Bach, bueno, pues nos demuestra que se puede aplicar en los preludios para elaborar más la música. Normalmente, y esto lo veo mucho con los alumnos de composición, cuando empezamos a escribir con un patrón, nos limitamos únicamente a repetirlo hasta el punto de que, bueno, pues se convierte en monótono. Y en este caso era muy fácil hacer que el preludio se convirtiese en una pieza monótona. Entonces lo que Bach hace es romper completamente el patrón al final. Y pasamos de este ritmo a una única secuencia, un único arco, que llega a ser bueno, un acorde amplio, es un acorde re menor 7, ¿vale? Re menor séptima, que tiene esa función de subdominante, y de ahí llegamos a este otro acorde, que es el más disonante que oímos, que es el de dominante sobre tónica, quinto, 7 más, que además tiene su pequeña nota de paso, que podríamos decir, bueno, es la primera nota de paso que aparece. Es muy melódica. La vamos a ver un poco de una manera u otra presente en la fuga que sigue, pero esa pequeña anticipación nos presenta un poco el final y el cierre, y con ello pues concluye este preludio. Yo creo que se podrían decir muchísimas cosas sobre él. De hecho, si buscáis preludio en Do mayor en YouTube mismo y ponéis análisis, os encontraréis con numerosas versiones y análisis del preludio, pero hasta mi conocimiento creo que bueno, tampoco he podido encontrar ninguna que os muestre cómo ha sido este preludio compuesto a partir de su primera versión. Y es que eso es fundamental, porque la visión que solemos tener de Bach es un poco de casi divinizamos, lo convertimos en una especie de dios a la figura de Bach, pensando que directamente le venía esa inspiración divina musical y se ponía a escribir en la versión final que todos oímos, y bueno, que es, digamos, la versión que tanto impacta y tanto ha llegado y ha transformado un poco la historia de la música. Pero nos olvidamos de que realmente había un proceso, y nos olvidamos de que el propio Bach tuvo 3 versiones que nosotros sepamos. Probablemente para llegar a ellas hubo muchos otros intentos y versiones. Y Bach no estaba tan cerrado o aferrado a una única versión, sino que veía el proceso compositivo como un proceso. Y en ese proceso pues ha ido mejorando hasta llegar a esta perfección musical que podemos ver, tanto arquitectónica como musical, en todo lo que es el discurso, que sin duda, bueno, pues justifica perfectamente cada uno de los compases que hay en la pieza, ¿vale? Todos tienen su lugar, su lógica, su progresión. Inicialmente había una lógica y la idea estaba clara: armonizar una escala descendente, ¿vale? Do mayor descendente, pero era mucho más libre. Y ha tenido que, para llegar a este nivel o a este punto, ha tenido que sacrificar complejidad. Es decir, no es que Bach se pusiese cada versión a hacerla más elaborada y más compleja. No es cierto. Es decir, la versión 1 tenía elementos compositivos mucho más complejos, como por ejemplo ese acorde que veíamos de novena, se perdía. La novena la perdemos con esa suspensión, con lo cual hay elementos que Bach sacrifica, y hay otros que
bueno, expande y para compensar, pues incluye incluso gestos que son bastante casi de vanguardia, porque tenemos esta progresión que, bueno, pues realmente resultó chocante en su época, incluso para los compositores del romanticismo que, bueno, interpretaban esta pieza. Y bueno, creo que es una lección magistral para los compositores de técnicas compositivas sobre cómo desarrollar un preludio a partir de una única idea, de un compás, de cómo organizar un discurso armónico coherente. Si excluimos todo y lo único que tenemos es armonía, esta sería una pieza que de forma magistral nos muestra múltiples recursos de cómo desarrollar secuencias, cómo reutilizar materiales en diferentes tonalidades, te muestra cómo hacer una modulación diatónica, una modulación cromática, cómo construir un punto culminante. Y esto es muy muy importante para los compositores. Muchas veces nos manejamos con la música de forma ateológica, estamos viajando, digamos, por un mundo sonoro, pero nos olvidamos de darle una direccionalidad. Y sí que es cierto que a primera vista, pues la música parece estar muy estática, lo único que estamos teniendo es un arpegio que, bueno, se va repitiendo, repitiendo. Pero aún así, en todo este arpegio, Bach intenta que haya una dirección y generar un discurso musical coherente, ¿no? Entonces, considero que, bueno, pues es una gran lección para todos y espero que, bueno, hayáis aprendido en este viaje de descubrimiento y de análisis de las versiones, tanto como yo, y si os ha parecido el vídeo interesante, pues os invito a que lo compartáis con personas que consideréis que, bueno, estén interesadas en estudiar composición o sean, bueno, músicos que interpreten esta pieza. Sin nada más, pues me despido de todos ustedes, les deseo una buena semana y os invito, bueno, a aplicar todo esto a vuestras propias composiciones.